Buen día, muchachos. Bienvenidos a nuestra cuarta semana de trabajo. Vamos a comenzar siguiendo el orden que venimos manejando. Y como podrán recordar, en la clase pasada estuvimos trabajando límites. Es muy importante que si llegan a tener dudas en torno a estos temas, me lo hagan saber para poder seguir agendando clases de repasos, porque este tema es muy importante. Entonces, confío que si tienen dudas, como en la clase pasada, como en la clase de esta semana que es esta, me lo van a hacer saber para poder hacer clases como la que hicimos la semana pasada, a lo mejor no una, a lo mejor dos, las que sean necesarias para ir solventando las dudas que pueda haber. ¿Ok? Y bueno, pues estuvimos viendo límites y pues ahora vamos a ver, la clase pasada mencionábamos un poco de ellos, no quería mencionárselos de lleno, pero ahora sí vamos a introducir también el concepto de límite infinito. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí un límite, nos dice, encuentra el límite de 1 entre x cuadrada cuando x se aproxima a 0 o cuando x tiende a 0 si es que este existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos? Si nos piden calcular este límite, pues lo que haríamos es pues hacer la tabulación. Si vamos a checar límites laterales, checar el izquierdo antes del 0 y el derecho después del 0 para ver si es que se aproximan a un valor. Y de ser así, ¿cuál valor? Y ese sería pues el resultado. Si yo hago mi tabulación, como es aquí el caso, aproximándonos al 0, podemos ver conforme más nos acercamos al 0, por ejemplo, cuando toma el valor de 1 o menos 1, porque pues es x cuadrada, entonces los negativos los hace positivos, además de elevarlos al cuadrado. Entonces 1 entre 1 pues quedaría 1, con punto 5 me daría 4, con punto 2 me daría punto 25, cuando la x valdría punto 1, esto me daría 100, y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, conforme más nos vamos acercando al 0, como en el último caso, punto 0,1, nos salió 1.000.000. Conforme más nos vamos acercando al 0, el número que nos da es cada vez más grande, ¿sí? No se está aproximando a nada, sino que por el contrario, está creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que se le llama un límite infinito, como mencionábamos también en la clase pasada. Ahora sí, ya introduciendo el concepto. Vamos a decir que es límite infinito, como se puede ver en la gráfica, cuando por el límite izquierdo como por el límite derecho apuntan hacia el mismo lado, que en este caso pues es el infinito positivo, ¿sí? Podemos ver cómo si nos acercamos por la izquierda al 0, la gráfica empieza a crecer, 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 crecer hasta el infinito. Si nos acercamos al 0 por la derecha, igual, comienza a crecer, 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 hasta irse al infinito. Entonces podríamos decir que el límite de esto es el infinito positivo. ¿De acuerdo? Y nos podemos dar cuenta de eso de esta forma. ¿Sí? Cuando nosotros al tabular, nos comienzan a dar cada vez resultados más grandes. ¿Sí? Otra forma de notar que un límite o que puede pasar esto es cuando nosotros tenemos esta parte, vamos a llamarla como fracción 1 entre el valor que vamos a sustituir, que en este caso es x cuadrada, y cada vez se va haciendo más pequeño. Entre más se vaya haciendo pequeño el número del denominador, pues más grande va siendo el número que nos dé como resultado. ¿Sí? A diferencia de que si yo tengo 1 entre un número muy grande, pues me va a dar un número muy pequeño. ¿Sí? Cuando yo divido entre un número muy pequeño, me va a dar un número muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos empezar a encontrarnos con límites
infinitos, ya sea hacia el infinito positivo, como este caso, o pues también existen el límite con resultado de infinito negativo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo como definición que si una función está definida por ambos lados, es posible que pase esto, que el límite de esa función cuando se aproxima a un valor, pues sea el infinito. O sea, sí se vale que sea o que el resultado del límite sea ya sea el infinito. ¿De acuerdo? Y esto nos dice que los valores de f de x pueden hacerse arbitrariamente grandes, tan grandes como nosotros queramos, haciendo que nos aproximemos al valor que se nos está diciendo, ¿no? Como en el caso pasado que era 0. Entre más nos acercamos al 0, más grandes nos dan los valores. ¿De acuerdo? Entonces, ya podemos decir que tenemos como válido la opción de el resultado de infinito. Asimismo, pues, está el caso del menos infinito. Ajá, sea una función definida por ambos lados, igual, acuérdense que tiene que estar funcional los límites laterales, podemos obtener también el resultado del infinito negativo. ¿Sí? Prácticamente pues sería el mismo caso del infinito, nada más que hacia abajo. ¿De acuerdo? Igual, conforme más nos vayamos acercando al valor de interés, pues los resultados deben de ir creciendo, o por así decirlo, más hacia el infinito negativo. ¿Ok? Por ejemplo, este de aquí. Esta gráfica nos muestra una función en la cual el límite de esta función, vamos a llamarla f de x, cuando x se aproxima a es menos infinito. Si se fijan, si nos acercamos a por la izquierda, que es esta parte de aquí, conforme más nos vamos acercando, pues más comienza a crecer al infinito negativo. Por la derecha pasa lo mismo, conforme más nos vamos acercando a, más sigue creciendo hacia el infinito negativo. Como el límite izquierdo y derecho apuntan al infinito negativo, pues entonces podemos decir que el límite de esta función cuando x se aproxima a es el infinito negativo. ¿Ok? Y así podemos encontrarnos varios casos de funciones. Por ejemplo, este de aquí, pues vamos a hablar del límite de esta función por la izquierda, pues vemos que va hacia el infinito positivo. Es bien importante que nos empecemos a apoyar, si es que podemos y queremos, con la gráfica. No podemos tomar la gráfica como una opción de resultado, pero sí nos puede ayudar a corroborar lo que nosotros hayamos encontrado de manera numérica. ¿De acuerdo? Para nuestra opción B tenemos igual el infinito positivo como resultado de este límite por la derecha. Mismo caso para el C, pero negativo, como el D también sería un caso de resultado de infinito negativo. ¿De acuerdo? Entonces sí, la gráfica es una herramienta que nos puede ayudar a ubicarnos, a corroborar resultados. A lo mejor, si yo no veo la gráfica y hago mi tabulación, y en mi tabulación me dice que es infinito positivo, y luego me meto a mi gráfica y me sale una gráfica como esta, pues ya podemos corroborar que sí es infinito positivo. ¿Sí? Entonces las gráficas nos pueden apoyar en ese caso. ¿De acuerdo? Y pues a darnos una idea de qué es lo que estamos haciendo, qué estamos obteniendo. ¿Sí? Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, otra función. Nos dice que determinemos el límite de la función 2x entre x menos 3 cuando x se aproxima a 3 por la izquierda como por la derecha. ¿Sí? ¿Qué haríamos en este caso? Pues haríamos nuestra tabulación y veríamos a qué se aproximan, a qué valor se aproxima mi función cuando nos aproximamos al 3 por la izquierda, que sería con valores como 2.9, 2.99, 2.999, o con valores por la derecha, como el 3.1,
3.01, 3.001 y así sucesivamente. ¿Qué valores nos dan de este lado? Y a partir de estos dos, si es que apuntan a un valor en específico, pues diríamos que el límite es tal valor. ¿Sí? Si supongamos que es para el infinito, si ambos apuntan al infinito positivo, pues diríamos que el resultado de ese límite sería el infinito positivo, en su defecto, pues infinito negativo, ¿no? Acuérdense que los límites laterales, es esta parte del límite izquierdo y derecho, nos sirven para corroborar que existe el límite. Los dos límites tienen que apuntar ya sea al mismo valor específico, en este caso que estamos viendo límites infinitos, ya sea el positivo o el negativo, para poder afirmar que existe ese límite. ¿Ok? Entonces, hacemos nuestra tabla y digamos que lo graficamos y nos queda de esta forma. ¿Sí? Si yo grafico la función, me queda de esta forma. Y podemos ver, a partir de la pura gráfica, que por la izquierda del 3, ¿qué pasa? Los valores, conforme se acercan al 3, se van hacia el infinito negativo. ¿Y qué pasa por la derecha? Conforme nos vamos acercando al 3, los valores comienzan a irse al infinito positivo. Entonces, como los valores por la izquierda van al negativo y los valores por la derecha van al infinito positivo, quiere decir que mis límites laterales no apuntan hacia el mismo lugar. Y pues ya sabemos qué significa eso. ¿Okay? Entonces, bien importante que un ejercicio que resolvamos tenga principalmente la parte algebraica, que es esta de aquí, o vamos a llamarla numérica tal vez, y como apoyo la parte gráfica. ¿Sí? Esta la vamos a dejar un poco más opcional. Esta sí es forzosa, la gráfica es opcional. Pero fíjense cómo incluso verla nos ayuda a corroborar o hasta tener un resultado, a lo mejor aproximado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les comentaba desde el principio que GeoGebra es una herramienta que nos va a ayudar mucho para tener mayor claridad en nuestros ejercicios. ¿Sí? Ok. Ya checamos esta parte de los límites infinitos, ¿no? Ahora, una nueva regla que vamos a aprender es qué pasa cuando me piden el límite de una función continua. ¿Sí? ¿Qué se refiere con función continua? Pues a que no está cortada, por así decirlo, como esta de aquí, ¿no? Como las que tienen asíntotas. A eso se refiere con continua. Como esta que tenemos aquí. ¿Sí? No tiene cortes, de aquí seguiría para arriba y de aquí seguramente también. ¿Sí? Y, para valores infinitos. Entonces, cuando me piden encontrar el límite de una función continua, lo que me dice esta regla es que el límite de esa función continua es exactamente la función evaluada en ese valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dejé, en la primera tarea que les dejé sobre límite, les puse una función que era x cuadrada menos x más 2 o algo así? Y tenían que obtener el límite cuando x tendía a 2, si no mal recuerdo. ¿Sí? Y si no me equivoco, creo que hicieron su tablita y obtuvieron valores por la izquierda y por la derecha y obtuvieron que, según por la izquierda, eran casi 4, ¿no? Tanto por la izquierda por la derecha eran casi 4. En uno daba 3.999 y en otro daba 4.001, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por la izquierda me daba estos valores y por la derecha este valor. Esta de aquí, f de x igual a x cuadrada menos 2, es una función continua. La pueden graficar en GeoGebra y les va a dar una parábola que es una función continua. ¿Sí? No tiene cortes ni nada. Entonces, algunos casos de ustedes en su tarea me entregaron dentro de sus tabulaciones estaba el valor de la función cuando x valía 2. ¿Sí? Que es exactamente el 4. Ajá. Que la idea en ese entonces pues era sacar aproximados, no evaluar en el valor en específico. Pero lo que me dice esta regla es que si yo sé que la función es continua, sí puedo hacer esto de aquí y evitarme
hacer el cálculo por la izquierda y por la derecha. Esto solo cuando sé y tengo la certeza de que mi función es continua. ¿Sí? Si mi función es continua, como esta o como la que tenemos aquí, puedo evitarme calcular por la izquierda y por la derecha y simplemente calcular el límite en el valor que me interesa. ¿Sí? Obviamente, en estos casos de aquí, donde la función no está definida en ese valor, como en este caso en el 3, pues sí es necesario calcular los límites por los laterales. Pero en las continuas no hay ningún problema, porque sí me va a dar un valor, porque sí está, por ejemplo, esta función sí está evaluada en 2. En este caso es 1, 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, para las continuas, me puedo evitar el calcular qué pasa a la izquierda y qué pasa a la derecha y simplemente ver qué pasa en ese valor en específico, porque sí está evaluado. ¿De acuerdo? Entonces, para las funciones continuas, donde está evaluado de esta forma, esa es la regla. El límite de la función cuando x tiende a A, pues es la función evaluada en ese mismo A. ¿De acuerdo? En el caso de nuestro ejemplo de tarea, sería el límite de esta función cuando x tiende a 2, pues sería exactamente el 4. ¿Sí? Sería 2 al cuadrado, 4 menos 2, 2 más 2, 4. Y ya, nos evitamos el cálculo de las aproximaciones tanto por la izquierda como por la derecha. Pero esto solamente sabiendo que es una función continua. ¿Ok? Y bueno, esa fue ya llevamos varias reglas y podemos recordar, ¿no? Primero la reglita de los límites laterales. Ahora también ya sabemos esta parte de los límites infinitos, ya sean positivos o negativos. Y ahora también tenemos la reglita de los límites en funciones continuas. Vamos a ver otras leyes que son exactamente estas que tenemos aquí, ¿sí? Estas leyes nos van a ser muy útiles y necesito que presten totalmente atención a ellas, porque si se fijan, al menos en el caso 1 tenemos el límite cuando x tiende a A de una función más otra función, ¿sí? Me dicen que si me preguntan el límite de una función más una función, lo puedo escribir como el límite de una función más el límite de otra función, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga el límite de la suma de dos funciones, lo puedo resolver como el límite de una función más el límite de otra función, ¿de acuerdo? También aplica para la resta. El límite de una función menos otra función, lo puedo obtener como el límite de esa función menos el límite de esa función. Es decir, calcularlas por separado. En vez de calcular la suma o la resta, de los dos juntos, calcular el límite de uno y después el límite de otro. Y sumarlos o restarlos dependiendo sea el caso. ¿Sí? Esa es la regla 1 y 2. La regla 3 me dice que si tengo un número o una constante, esta es de constante, o sea, un valor numérico cualquiera, que me multiplica al límite, perdona la función, o me están diciendo el límite de x cuando tiende a de un número que multiplica una función, esto lo puedo calcular como el número que multiplica al límite de la función, es decir, quitar el número de aquí y ponerlo por fuera y que al final multiplique el resultado del límite. En el 4 tengo la multiplicación de límites. Me dice que si tengo el límite de una función por otra función, se puede repartir o resolver con el límite de una función por el límite de otra función. Es un caso parecido a la regla o la ley 1 y 2. ¿Sí? En vez de calcular el límite de la multiplicación, calculo el límite de uno y lo multiplico por el límite del otro. Con la división es prácticamente lo mismo. En vez de calcular el límite de la división, calculo el límite de uno entre el límite del otro, siempre y cuando el límite del de abajo o del denominador sea diferente de 0, porque ya sabemos que dividir entre 0 pues nos da indeterminación. Y la regla 6 es la regla de la potencia. Me dice que si tengo el límite de una función
que está elevado a una potencia es exactamente lo mismo a el límite de esa función y al final elevarlo a la potencia. ¿De acuerdo? Son reglas que vamos a utilizar muy constantemente y es por eso que esta es la parte en donde vamos a tener que practicar muchos procedimientos y ejercicios que tengan que ver con límites en donde apliquemos estas reglas a la vez. ¿Sí? Difícilmente vamos a tener casos donde apliquemos nada más una regla o dos. Normalmente se aplican varias a la vez. ¿Ok? Por ejemplo, este ejercicio de aquí me dice el límite de 2x cuadrada menos 3x más 4 cuando x tiende a 5. ¿Cómo me quedaría eso utilizando las reglas que acabamos o las leyes que acabamos de poner? Entonces, pues vamos a aplicar, ¿no? Primero fíjense cómo podemos aplicar la regla o la ley 1 y 2, que es el de la suma y la resta. ¿Sí? Y esto que tenemos aquí, yo lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrada menos el límite cuando x tiende a 5 de de 3x más el límite cuando x tiende a 5 de 4. ¿Sí? Y entonces empezamos a resolver. Fíjense aquí igual, tengo un número que es el 2 multiplicando la función. Entonces puedo aplicar la reglita número 3. ¿Qué me dice? Que puedo poner el 2 por fuera y poner límite cuando x tiende a 5 solamente de x cuadrada menos, lo mismo aquí, el 3 lo puedo poner por fuera, límite cuando x tiende a 5 de x más el límite de 4 cuando x tiende a 3. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, continuamos y sabemos que x cuadrada es una función continua, que x también es una función continua. Entonces, esto me va a quedar como 2 y que el límite, dijimos que el límite de una función continua en un número era prácticamente evaluar ese número en la función, porque es continuo. Entonces nada más hay que sustituir y esto me quedaría como 5 al cuadrado. ¿Sí? Menos 3 veces, igual aquí x es una recta y es una función continua. Entonces nada más igual sustituimos. Y finalmente para este caso, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la regla aquí? Esta no la vimos. Pues justamente aparece esta regla que ponemos aquí abajo, que me dice que el límite de un valor constante, que en este caso el constante es 4, de x cuando tiene un valor, es igual al mismo valor. Es decir, que si yo quiero el límite de un valor constante, o sea, donde no hay x, cuando x tiende a un valor, pues el resultado es exactamente el mismo valor, en este caso, el 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí aplicamos varias reglas. Entonces, 2 por 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Menos 3 por 5, 15, más 4. 2 por 25 es 50, menos 15 más 4. 15 más 4. ¿Sí? Resolvemos eso. 50 menos 15 más 4. Eso nos da un total de 39. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo vamos utilizando nuestros valores, perdón, nuestras leyes que acabamos de ver para poder encontrar el resultado de toda esta función. En vez de hacer la tabulación, como estábamos acostumbrados, de toda esta función,
y evaluar qué pasaba en el 5 cercano y etcétera, el 4.99, el 5.001 en esta función, pues simplemente aplicamos las leyes de los límites y encontramos el valor exacto. Eso quiere decir que el límite de esta función cuando x tiende a 5 es 39. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante esto. Y no se olviden de anotar también esta nueva ley que pusimos aquí. Entonces, el límite de un valor constante, como en este caso fue el 4, el resultado sigue siendo ese mismo 4, porque no tiene x, no le afecta. ¿De acuerdo? Como en el caso anterior, que es x cuadrada y x. ¿Sí? Otro ejemplo. Tenemos este de aquí. Dice el límite de esta función cuando x tiende a menos 2. Entonces, ¿qué tenemos? Primero vemos que tenemos una división. Entonces, ya sabemos que para la división tenemos la ley número 5, que nos dice que es la división de los límites. Entonces, esto mismo yo lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a menos 2 de nada más la parte de arriba, x al cubo, más 2x cuadrada menos 1, y todo esto entre el límite cuando x tiende a 2 negativo de 5 menos 3x. ¿Sí? Ahora sí, ya que utilicé esa regla para escribirlo de esta forma, puedo utilizar ahora la regla de la suma y la resta para escribirlo así. El límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo más el límite cuando x tiende a menos 2 de 2x cuadrada menos el límite cuando x tiende a 2 de menos 1. Perdón, de 1. El menos ya está fuera. Entre, utilizamos la misma regla de la suma y la resta, que es la 1 y la 2. El límite cuando x tiende a menos 2 de 5 menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x. ¿Sí? Y ahora utilizamos la regla número 3 para el caso de aquí y el de aquí, que es cuando están multiplicados por una constante. Entonces esto me quedaría el límite de x al cubo cuando x tiende a menos 2, más, aplico la regla 3 y saco el 2, y me queda 2 por el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrada, menos el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. Entre el límite cuando x tiende a menos 2 de 5, menos, aplicamos la regla 3, 3 por el límite cuando x tiende a menos 2 de x. ¿Sí? Y ahora sí, aplicamos la regla de las funciones continuas. Como tenemos varias funciones continuas aquí, pues nada más hay que sustituir. Y también tenemos la reglita que acabamos de aprender nueva para valores constantes. Entonces hay que aplicarlas. Esto me va a quedar el límite, como x al cubo es una función continua, entonces nada más hay que sustituir. Entonces me quedaría como menos 2 al cubo. El x cuadrada también es una función continua, entonces me quedaría más 2 que multiplica esto, que es la sustituida. Porque x cuadrada es una función continua. ¿Sí? Y dijimos que la regla con las funciones continuas era que nada más se sustituía el valor en cuestión, en este caso el menos 2. Y finalmente menos, dijimos aquí que cuando teníamos el límite de un constante, era exactamente el mismo valor constante. Aplicamos lo mismo abajo. Tenemos el límite de 5, que es un valor constante, pues me va a quedar el mismo 5, menos el 3 que multiplica a el límite de x. X es un valor, es una función continua, por lo tanto nada más sustituimos. Y ya,
simplificamos. Y relleno de despacio. Vamos a hacerlo aquí abajo más chiquito. Menos 2 al cubo es menos 8. Más 2 al cuadrado es 4. Por 2, 8. Menos 1. Entre 5 menos por menos más 3 por 2, 6. 8 menos 8, 0. Queda nada más el menos 1. Y aquí abajo queda 5 más 6, 11. Es decir, menos 1 onceavo. O sea que el límite de esta función es menos 1 onceavo. ¿Ok? Entonces sí, no les voy a mentir, es un poco confuso. Yo sé que a lo mejor muchos ahorita están confundidos por esto, pero es cuestión de práctica, de que sepamos utilizar las leyes que les acabo de mostrar y que las empecemos a ejecutar. Si no practicamos, nunca vamos a aprender a utilizarlas. ¿De acuerdo? Entonces, pues prácticamente que estas semanas van a ser de prácticas. Por eso que necesito que me comenten si tienen dudas o no. ¿Ok? Entonces, a eso viene la actividad 4, que es la página 36 de nuestro libro de texto, en donde nos piden calcular límites. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular los que nosotros podamos. ¿Ok? Entonces, intenten calcular el límite. Y si tienen duda con algunos, que seguramente yo sé que sí, por ejemplo, estoy seguro que va a haber dudas con los que tienen raíz cuadrada y a lo mejor con el 5 que viene de esta forma, pero lo que me interesa principalmente ahorita, antes de que específicamente enfocarnos en estos, es que nos centremos en las leyes de los límites, perdón, que son los que acabamos de utilizar aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 1 se puede hacer sí o sí con las leyes. El 2 también. El 3 vamos a ponerlo como en pausa, por así llamarlo, pero inténtenlo. El 4 también se puede. El 6 a lo mejor por las raíces, pero pues tampoco debería ser mucho problema. El 5 tal vez. Este sí se puede, este sí se puede, este sí, este sí. ¿Sí? Digamos que los únicos que les puedo perdonar que no tengan respuesta son el 3, el 5 y el 6, porque todavía no vemos lo de las raíces. Pero el 1, el 2, el 4, el 7, el 8, el 9 y el 10 se pueden hacer sí o sí con lo que acabamos de ver. Entonces, eso sí los quiero. Por lo tanto, nuestra actividad 4 tiene que venir el 1, el 2, el 4, 7, 8, 9 y 10. Es decir, 7 ejercicios. ¿Ok? 7 ejercicios. ¿De acuerdo? Esa es nuestra actividad 4. Son los que muestro aquí, utilizando las leyes de los límites. ¿Ok? Y listo, muchachos, eso sería todo por esta semana. Y recuerden, si tienen dudas, me dicen. Que tengan buena semana.